Bueno, vamos ahora con la segunda parte de este tema, que sería lo que llamaríamos las heladas y las plantas. Todo esto lo tienen en el libro. ¿M? Pero bueno, yo solo les voy a dar unas pinceladas por encima, ¿no? ¿Qué son las heladas? ¿No? Las heladas realmente es un fenómeno climático que normalmente consiste en un descenso de la temperatura ambiente a niveles pues inferiores al del punto de congelación del agua, ¿no? Y hace que el agua, o también muy importante, el vapor que está en el aire, se congele depositándose en forma de hielo en la superficie. O del vapor ya vamos a ver más adelante que también es importante, no solo que se congele el agua, sino también el vapor de agua. ¿Mm? Según los efectos que hacen, podemos encontrar dos tipos de heladas. Por un lado, unas que se llaman las heladas blancas y otras que se llaman las heladas negras. ¿Mm? Son unos nombres un poco extraños, pero ya veremos por qué se llaman así. ¿Mm? Las heladas blancas lo que van a producir es la escarcha. La escarcha que todos yo creo que la hemos visto, ¿no? Esa capita de hielo encima de la superficie, ¿no? Normalmente, ¿por qué es producida la escarcha? Por la presencia tanto de bajas temperaturas, ¿eh? También con presencia de humedad ambiental. Bajas temperaturas, humedad ambiental. Es, es como los factores que influyen en la presencia de las heladas blancas. ¿Mm? Eh, Antes les hablaba de la condensación del agua, del vapor de agua. La congelación de la condensación del agua o del rocío sobre la superficie de la planta normalmente lo que suele hacer es desprender un poco de calor encima de las plantas. ¿Mm? Aquí pone 80 calorías por cada gramo, lo tienen en los apuntes, ¿no? Normalmente lo que hace eso es atenuar los efectos del frío en el interior de la planta. ¿Mm? Y evita que el agua interna se congele. Esos son los que se llaman las heladas blancas. Las heladas blancas no suelen producir daños en las plantas. ¿Mm? Normalmente si tenemos mucho tiempo, el tiempo muy prolongado, sí puede ser que tenga un problema, pero esto no ocurre normalmente, ¿no? Después tenemos también las heladas negras. Las heladas negras se producen cuando hay bajas temperaturas y baja humedad. Las blancas es baja temperatura y elevada humedad. En el caso de las heladas negras, baja temperatura, baja humedad. ¿Mm? Este tipo de heladas, el problema que tienen, como hablamos antes les di la importancia sobre el vapor, es que no producen o no llegan a producir escarcha o hielo en la superficie de la planta, ¿no? ¿Qué lleva esto? Lo que provoca es que el líquido interno de la planta lo que va a hacer es que se congele, como pone aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce? Normalmente destruye los tejidos interiores de los vegetales. ¿M? Y lo que provoca es un color negruzco. Por eso se llaman las heladas negras. Ojo, heladas blancas, bajas temperaturas, alta humedad. Heladas negras, bajas temperaturas, baja humedad. ¿M? Este tipo, ya les digo, no llegan a producir escarcha, por lo tanto, lo que provocan es que el líquido interno se congele y aparezca el color negruzco. Normalmente destruye los tejidos de los vegetales. También puede dañar las flores o los frutos también recién formados. ¿Mm? También tiene ese gran problema. Según las causas que produzcan las heladas, se puede clasificar en tres tipos. Las heladas de advención, heladas de evaporación y heladas de radiación. Son tres nombrecitos, como siempre hay que aprenderse un poco los nombres. Heladas de advención, heladas de evaporación y heladas de radiación. Las heladas de advención normalmente suelen ser producidas por el paso de esas grandes masas de aire frío sobre los cultivos, lo que se llaman las olas de frío que suelen venir del norte de Europa, ¿no? Lo que provocan en el cultivo es una gran pérdida de calor
del cultivo en muy poco tiempo. ¿Mm? Esas son las heladas de advención. ¿Mm? Normalmente estas cuando se producen, las que vemos normalmente en invierno, con lo que las plantas están en parada invernal, lo que siempre hemos hablado de la parada invernal, con lo cual la planta, digamos, no sufre tanto, ¿no? Si vienen muy tarde, pues sí, porque ya está volviendo a su actividad y se puede causar daño, pero normalmente al venir el invierno, la mayoría de las plantas están en esa parada invernal. Después tenemos las heladas de evaporación. ¿Mm? Normalmente se produce por el enfriamiento que se pueden dar en algunos órganos vegetales o en la evaporación del agua, ¿no? ¿Cuándo sucede esto? Si un frente de aire frío actúa por la noche y en condiciones de mucha humedad, de una elevada humedad. ¿Mm? Lo que se produce es el rocío, la condensación en la superficie de las plantas. Esto es heladas de evaporación. ¿Mm? Actúa por la noche un aire frío en condiciones de humedades elevadas. ¿Qué sucede? Cuando amanece, el rocío de la superficie del vegetal se evapora, pudiendo llegar o pudiendo hacer que la planta se llegue a quedar en estado vamos, de helarse, ¿no? Lo que provoca también una excesiva pérdida de calor y muy rápidamente. Esto a veces se da en algunas regiones, por ejemplo, como en Andalucía, en algunos casos. Las heladas de radiación son muy frecuentes y producen bastantes daños, ¿no? Sobre todo por el enfriamiento que provoca la pérdida de calor del suelo durante la noche. Las heladas de radiación, sí suelen producir bastantes daños. ¿Cómo sucede todo? El suelo se va calentando durante el día por los rayos del sol. Cuando llega la noche, todo el calor ese que está en el suelo lo que hace es que enfría las capas de aire más bajas, las que están pegadas al suelo, ¿no? Esto va produciendo una capa de aire frío que se produce cercana al suelo y una capa de aire sobre el suelo. ¿Cuál es el problema? Siempre aquí lo tenemos. El problema es que el aire frío va a pesar más que el aire caliente, ¿no? Y donde se va a quedar el aire frío es en la parte baja, justo en contacto con las plantas. Ese fenómeno es lo que se llama como la inversión, se llama inversión térmica. Todo esto, sigo diciendo, lo tienen en el libro y en los apuntes, ¿no? Lo que les hablaba, hay que tener en cuenta, el aire frío siempre pesa más que el caliente, ¿no? Se desliza hacia el suelo, se acumula en valles, donde sea, ¿no? Y aumenta mucho el riesgo de daño por ese tipo de heladas, ¿no? Por supuesto, las plantas que tienen un porte muy alto, pues ya quedarían a salvo de este tipo de heladas, ¿no? Porque, digamos, no están a nivel del suelo. La intensidad de las heladas de radiación dependen en gran medida de varios factores. Yo se los voy a nombrar y ustedes los van a mirar en los apuntes. Tenemos los primeros, los factores climáticos. Evidentemente, como el nombre indica, debido al clima. Todo esto les digo, lo miran ustedes en los apuntes y en qué consisten estos factores climáticos. Después también tenemos factores de relieve o topografía del terreno. En esto vamos a encontrar el caso que le he dado, que el aire frío, en muchos casos, debido al relieve o la topografía, es más denso, más cálido que el caliente, que va a estar en la parte superior. Y también otro de los factores son los factores edáficos. Lo que se llama edáficos, acuérdense que también lo nombramos muchas veces, factores edáficos tienen que ver con el suelo. Factores edáficos, tipo de suelo. Todo esto también quiero, digamos, que lo vean ustedes en los apuntes, miren y vean qué características y por qué son estos factores edáficos.